Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez y seguimos con el tema de conversión de unidades. A continuación se nos plantea resolver el siguiente problema. Antes de comenzar a resolver este problema, recomiendo ver el video anterior del principio de Arquímedes. Para buscarlo, solo escribe principio de Arquímedes en el buscador de YouTube. Problema número 8. De acuerdo con el principio de Arquímedes, la masa de un objeto que flota es igual a la masa del fluido que desplaza el objeto. Un cilindro de madera de 30 centímetros de altura flota verticalmente en un tubo de agua. El agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. La parte superior del cilindro se encuentra a 14.1 centímetros, arriba de la superficie del líquido. ¿Cuál es la densidad de la madera? El mismo cilindro flota verticalmente en un líquido de densidad desconocida. La parte superior del cilindro se encuentra a 20.7 centímetros arriba de la superficie del líquido. ¿Cuál es la densidad de este nuevo líquido? Este problema se resuelve al recordar el principio de Arquímedes, el cual nos dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es igual al peso del volumen del líquido que ha desalojado. Aplicando el principio de Arquímedes, veremos que el peso del cilindro de madera será igual al peso del líquido desalojado, en este caso, agua. La clave para resolver este problema está en observar que el cilindro de madera está flotando y que por lo tanto el peso del cilindro de madera y la fuerza de empuje tienen que ser iguales, por lo que al igualar estas dos ecuaciones obtendremos el resultado del problema. Ahora que ya tenemos la idea mental de cómo resolver el problema, solo falta resolverlo en el papel. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso del cilindro de madera. Para esto recordamos primero la ecuación de peso. Y tenemos que el peso será igual, en este caso del cilindro de madera, sería igual a su masa por la constante de la gravedad en la Tierra. Ahora bien, como no tenemos la masa del cilindro, tenemos que calcularla también. Y esa la obtenemos a partir de la fórmula de densidad. En este caso tenemos que la masa será igual a la densidad de la madera por el volumen. Este volumen, recordemos que estamos trabajando con un cilindro, entonces el volumen de un cilindro, en este caso de todo el cilindro de madera, será igual a pi por radio al cuadrado por 30 centímetros. Aquí lo que hacemos, como nos faltan datos, es meter una ecuación dentro de otra ecuación dentro de otra ecuación, para así poder tener la fórmula. Así tenemos, por ejemplo, que el peso de la madera será igual a la densidad por la densidad por pi por radio al cuadrado por 30 centímetros. Este pedacito de la ecuación, densidad por pi por radio al cuadrado por 30 centímetros, nos está dando lo que sería la masa. Y después lo estamos multiplicando por lo que sería la constante de la gravedad. En este caso 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como tenemos una ecuación en la cual solamente se realizan multiplicaciones, podemos reorganizarla para que nos quede de la siguiente manera. El peso del cilindro de madera será igual a la densidad de la madera por 30 centímetros por pi por radio al cuadrado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta última parte la encerramos en paréntesis porque contiene la incógnita, tiene una de las incógnitas que desconocemos, que es el radio. Tampoco conocemos la densidad de la madera, pero lo que tratamos de hacer es, una vez que tenemos el peso de la madera, igualarlo, esta ecuación, a lo que sería el peso del agua desplazada. Una vez que tenemos igualadas ambas ecuaciones, ahora sí podemos eliminar por métodos algebraicos las incógnitas que desconocemos para poder así al final de cuentas despejar lo que vendría la densidad de la madera, que es la respuesta que estamos buscando. En la siguiente parte del problema, lo que tenemos que hacer es calcular el peso del agua desplazada. Para ello nos valemos de la fórmula del peso, lo cual nos dice que el peso del agua desplazada será igual a la masa por la gravedad. La masa la vamos a obtener a partir de la fórmula de la densidad, y así tenemos que la masa va a ser igual a la densidad del agua por el volumen.
La densidad del agua se nos proporciona dentro de los datos del problema, que es igual a 1.0 gramos sobre centímetro cuadrado, perdón, sobre centímetro cúbico. Y esa la multiplicamos por el volumen. Aquí hay otro detalle del problema. Tenemos que el volumen del agua desplazada va a ser igual al volumen de la parte del cilindro de madera que está sumergida. Entonces, si sabemos que el cilindro de madera es un cilindro, podemos calcular su volumen por medio de la fórmula de volumen para cilindros. Pero en este caso vamos a restarle precisamente la parte del cilindro que está sobresaliendo sobre el nivel del agua. Así tenemos que el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por 15.9 centímetros, que es el resultado de restar los 30 centímetros de la longitud total del cilindro de madera menos 14.1 centímetros. Una vez que tenemos esta fórmula, ahora podemos organizarla y meter una fórmula dentro de otra fórmula dentro de otra fórmula, y lo cual nos hace que nos quede la siguiente fórmula. El peso del agua desplazada va a ser igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico por el volumen, por pi por radio al cuadrado por 6.9 centímetros por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Reorganizando esta ecuación, nos queda que el peso del agua va a ser igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico por 15.9 centímetros. Encerramos entre paréntesis lo que sería el pi por radio al cuadrado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora que tenemos la fórmula que describe el peso del cilindro de madera y la fórmula que describe el peso del agua desplazada, solamente es cuestión de igualar estas dos fórmulas, bajo la idea de que el peso de la madera va a ser igual a la fuerza de empuje. Esto debido a que nuestro cilindro de madera está flotando, y para que un objeto flote en un líquido, estas dos fuerzas deben ser iguales. Ya igualadas ambas ecuaciones, lo único que nos resta es empezar a utilizar algunas operaciones algebraicas para empezar a eliminar los términos que no nos sirven o que nos impiden resolver el problema. En este caso, en el paso anterior habíamos colocado dentro de un paréntesis lo que sería pi por radio al cuadrado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Así que en el momento de igualar las dos ecuaciones podemos pasar este pi por radio al cuadrado por 0.981 metros sobre segundo al cuadrado al otro lado. Como estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo y podemos eliminarlo. Eliminado este conjunto de variables, ahora tenemos que la fórmula nos queda densidad por 30 centímetros es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico por 15.9 centímetros. Ahora nos toca despejar. Quitamos 30 centímetros y los pasamos al otro lado de la ecuación. Están multiplicando, ahora pasan dividiendo, con lo cual acabamos de despejar la densidad de la madera. Esta será igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico por 15.9 centímetros, todo esto dividido entre 30 centímetros. Con lo cual observamos que eliminamos las unidades que no nos sirven. En este caso, centímetro con centímetro se van. Al realizar la operación, nos queda como resultado que la densidad de la madera es igual a 0.53 gramos centímetros cúbicos, lo cual es totalmente coherente con el principio de Arquímedes. Aquí vemos que la madera, al ser menos densa que el agua aquí tenemos que la densidad es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, va a flotar. En la parte final del problema se nos pide calcular la densidad de un líquido desconocido, utilizando para ello los resultados que obtuvimos en la parte anterior del problema. En este caso lo que tenemos que hacer es igualar el peso del líquido desconocido por el peso de la madera. Así tenemos que el peso del líquido desconocido va a ser a la densidad del líquido, es una variable que desconocemos, por 9.3 centímetros por pi por radio al cuadrado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 9.3 centímetros, ojo,
es la parte que está sumergida, bueno, es la altura que está sumergida del cilindro de madera. Recordemos que como en la parte anterior del ejercicio, lo que hicimos fue igualar, bueno, en este caso el volumen del líquido desconocido va a ser igual al volumen de la parte del cilindro de madera que está sumergido. Por ello restamos la distancia total o la altura total del cilindro de madera, que son 30 centímetros, a 20.7 centímetros, que es el dato que nos proporciona el programa, que nos indica que es la parte que se encuentra por encima del nivel del agua. Entonces nos queda que 9.3 centímetros es la parte que está sumergida. Al incluirla dentro de nuestra fórmula del peso del líquido desconocido, lo que estamos haciendo es incluir el volumen del líquido que fue desalojado. En la siguiente parte de la ecuación, lo que hacemos es incluir la fórmula que ya obtuvimos en el ejercicio anterior para el peso de la madera. Así tenemos que es 0.53 gramos sobre centímetro cúbico por 30 centímetros por pi por radio al cuadrado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya que igualamos ambas ecuaciones, ahora simplemente nos toca empezar a despejar. Así tenemos que pi por radio al cuadrado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, con lo cual podemos eliminarlo. Así nos queda la siguiente opción: densidad del líquido desconocido por 9.3 centímetros igual a 0.53 gramos sobre centímetro cúbico por 30 centímetros. 9.3 centímetros están multiplicando, los pasamos dividiendo. Ahora sí nos queda que la densidad del líquido desconocido va a ser igual a 0.53 gramos sobre centímetro cúbico por 30 centímetros entre 9.3 centímetros. Realizando la operación, tenemos que el resultado es que la densidad del líquido desconocido es de 1.7096 gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien, chicos, con eso terminamos el curso de hoy. Y recuerden, practicar y practicar, que con el tiempo todo se más fácil.